Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos nuevamente para alabar y bendecir el nombre poderoso del Señor. Le damos gracias al Señor porque en medio de las pruebas, en medio de las luchas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. En este día honramos al Señor por todas sus maravillas y quiero darles una lectura de lo que nos dice la palabra del Señor al pueblo de Dios, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, pastores que están luchando de este ataque del enemigo. En el nombre de Jesús van a ser libres porque hay poder, hay esperanza en el Señor. Dice en el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El Señor es grande, el Señor es poderoso. El Señor va a restaurar a su pueblo. El Señor nos va a dar esas cosas nuevas, esa libre bendición que estamos declarando en el nombre de Jesús. Nuestras lágrimas se secarán y estaremos de regreso con alegría. Alabemos al Señor, adoremos al Señor con este hermoso canto, recordando que Dios está aquí. Aleluya. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le hablo me puede oír. Otra vez digámosle. Dios está aquí. Aleluya. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana en su resplandor, tan cierto como que le hablo me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Cante conmigo, dígale. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Santo eres tú, santo eres tú. Señor, venimos delante de tu presencia, felices y contentos porque Cristo no está muerto, Él está vivo. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y difíciles que tú no entiendes. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por los pastores, por los ministros que en este momento están en los hospitales o en alguna cuarentena. Oramos por ellos, porque el enemigo quiere afectar a los que sirven al Señor. Pero mayor es el que está con nosotros. Y hemos declarado que el Señor es de vencedores. El Señor ya venció. Y si el Señor venció, nosotros también vamos a vencer. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor.
Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, en esta preciosa mañana, tarde, le damos gracias al Señor porque podemos estar nuevamente juntos. Reciban un cariñoso saludo de la Iglesia del Pueblo de Melissa, Texas. Estamos orando y declarando que el Señor está preparando el lugar donde vamos a estar todos juntos para servir y glorificar al Señor. Gracias al Señor por sus bendiciones. Indudablemente, hermanos, que Dios sigue hablando. La Biblia nos enseña del por qué el Señor quiere que entendamos exactamente lo que Él nos está hablando. Cuando leemos aquí en San Juan, en el capítulo 8, en el verso 28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y hablando estas cosas, creyeron en Él. ¡Qué bendición! ¡Qué inspiración! Que el Señor Jesucristo nos revele en la palabra, nos está enseñando, nos está declarando que Él siempre se sometió a su Padre, que Él trató siempre de hacer las cosas que agradaban a Dios, y que las cosas que Él hacía no las hacía por sí mismo, sino Él lo hacía porque el Señor se lo había encomendado. El Señor le había enviado y le había declarado que Él iba a estar con Él todos los días. Dice la Escritura: porque Él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. La promesa del Señor es que el Señor se fue, pero iba a enviar al Espíritu Santo y Él iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Aquí en el verso 31 del capítulo 8 de San Juan, dice la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa permanecer en la palabra? ¿Qué significa estar metidos en la palabra? ¿Qué significa comer la palabra? ¿Qué significa meditar en la palabra? Creer a la palabra. Indudablemente que el Señor les iba a reconocer, y la manera de que se iban a dar cuenta es que para ser verdaderos discípulos tenían que entender y permanecer en la palabra que el Señor les había enseñado. Dice en el verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No podemos estar ocultos, no podemos guardar silencio. Una de las razones principales es que el Señor ama la verdad. Cuando una persona declara la verdad, es libre. Cuando no declara la verdad, está esclavizado, está atado, está en un problema interior. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Recuerdo aquella mujer que el Señor sanó de aquella terrible enfermedad de la mujer, que el Señor declaraba: ¿quién me ha tocado? Y aquella mujer, entre aquella multitud, fue muy valiente. Y dice la Biblia que aquella mujer le dijo ¿qué? Toda la verdad. Aquí se trata de decirle a Dios toda la verdad. Cuando conoces la verdad, esa verdad te hace libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. A veces queremos aminorar, a veces queremos pensar qué realmente es pecado. Pecado es todo aquello que va en contra de Dios. Pecado es transgresión a la ley. Pecado es todo lo que se opone a Dios. Algunas personas se han tratado o atrevido a clasificar la clase de pecados, o los pecados más mortales o menos mortales, y han tratado de hacer un gran negocio al perdonar pecados mortales o pecados menos mortales. Aquí se trata
de que ¿qué es más pecado? ¿Robar $100 o robar $1? Simplemente las dos son pecados. Tanto en sí no es la cantidad, sino es el acto que se está cometiendo. El Señor les dijo claramente que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La Biblia dice que tenemos que conocer al Señor para que podamos ser libres. Cuando una persona es libre, se quitan toda atadura, toda cadena, todo remordimiento, todo dolor, toda enfermedad. Cuando una persona está guardando en su corazón silencio, rencor, resentimiento, odio, indudablemente que esta persona es una persona atada a una enfermedad, atada a un problema, no es libre. Pero una vez que reconoce su falta, que reconoce su pecado, que reconoce la violación que ha hecho contra Dios, viene y le confiesa y le dice toda la verdad. Y dice la Biblia que la verdad lo hace libre. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos, hermanos, ser libres. Tenemos muchas cadenas, muchas ataduras. Las cosas materiales nos tienen amarrados. Las deudas nos tienen amarrados. Los problemas familiares nos tienen atados. Los problemas sentimentales nos tienen esclavizados. La falta de perdón nos tiene sufriendo. Hermanos, dice la Biblia que si el Hijo os libertare. Aquí se trata de que tú le declares al Señor realmente cuál es tu realidad, cuál es tu verdad. No es lo que piensan los demás, lo que creen los demás, la opinión que tienen los demás o la opinión de algunos consejeros. Aquí se trata de lo que dice la Escritura, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y necesitamos ser libres. Se están divulgando aquí en este país, en los Estados Unidos, una serie de protestas que le llaman ellos de racismo, cuando el pecado no es precisamente racismo, sino es el pecado que traemos arrastrando de nuestros antepasados, las maldiciones que traemos arrastrando de nuestros pasados, y que realmente la esclavitud no existe solamente moralmente o espiritualmente. El diablo nos tiene atados por los credos, por las enseñanzas falsas, y el mundo, hermanos, ha cambiado, y el enemigo Satanás está aprovechando esta pandemia, estos problemas, estas epidemias, estos dardos del enemigo para confundir a la gente, y se están tratando de meter diferentes religiones, doctrinas falsas, el comunismo, y realmente es porque se han apartado del Señor. Nosotros tenemos que estar bien firmes. Tenemos que recordar que estas personas no han sido liberadas por el Señor. Siguen siendo esclavos del pecado, esclavos de la mentira. Pero cuando vienen al Señor, todos aquellos que son libres es porque han conocido al Señor. Dice la Escritura en el verso 37 de San Juan capítulo 8, sé que sois descendientes de Abraham, porque ellos decían, bueno, nosotros no somos tan malos. Nosotros venimos de nuestro padre Abraham. Y les dice el Señor, son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Cómo es posible que la gente quiera hacer justicia destruyendo a otra persona? ¿Cómo la gente quiere hacer justicia destruyendo el negocio o el hogar de otra persona? Dice la palabra del Señor en el verso 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las cosas de Abraham harías. Hoy en nuestro país están pidiendo justicia, están pidiendo igualdad, están pidiendo que quiten todo aquello que representa esclavitud, y vienen con esas nuevas dimensiones y pensamientos y criterios de pecado, de comunismo, de inmoralidad, de lesbianismo, de destrucción,
y están protestando, están reclamando un derecho que sin Dios no se puede caminar. Ellos están haciendo declaraciones de que todo lo hacen por justicia, que todo lo hacen por igualdad, que todo lo hacen para que todo sea igual. Dice la Escritura en el verso 39 de San Juan capítulo 8, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las cosas de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y esto hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Perdón. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, suya habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo nos ha tenido cegados, el diablo nos ha tenido controlada a la gente, a la iglesia, al pueblo, y están declarando que están haciendo algo justo. El Señor les dice claramente, ustedes no vienen de Dios. Ustedes son hijos del diablo. Vuestro padre es el diablo y es al que ustedes obedecen y es lo que hacen. El resultado de todo esto, hermanos, es precisamente la consecuencia del pecado. ¿Qué es entonces lo que el Señor les está diciendo? A mí, porque digo la verdad, no me creéis. Viene uno y les habla de Dios. Viene uno y les habla del testimonio del poder de Dios. Y la gente no cree. Viene uno y les dice, la solución es Cristo. Y no lo aceptan. Pero viene un espíritu de endemoniado que viene a declarar maravillas del pecado. Y la gente le aplaude, le hinca. Hemos visto terriblemente y en una forma tan triste y lamentable que la gente viene y se hinca, se empina ante los hombres, cuando nosotros al único que debemos de hincarnos es ante Dios. Indudablemente que el Señor tenía razón cuando le dice vuestro padre es el diablo, porque son las cosas que están haciendo. Hermanos, en este día tenemos que tomarnos fuertemente, tenemos que tomar la palabra, tenemos que declarar lo que el Señor ha dicho. Porque la Biblia dice en el verso 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. En este momento, hermanos, vamos a unirnos para orar, porque el diablo está robando, matando y destruyendo. Dice en el verso 49, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá la muerte. En lugar de estar humillados, están renegando contra Dios. En lugar de estar sometidos a Dios, se burlan de las cosas de Dios. En lugar de estar con temor de todo lo que está aconteciendo, retan a Dios y se atreven a decir que tenemos doctrina de demonios. Pero el Señor está hablando claramente. Dice la palabra del Señor, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Queridos hermanos,
el Señor nos ha dado este pensamiento. Vamos a guardar esa verdad. Vamos a declarar lo que hemos visto y oído. Vamos nosotros a declarar las maravillas del Señor. Vamos nosotros a darnos cuenta que Jesús está aquí. En el verso 52 de San Juan 8 dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis más, yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham caminó con Dios. Hermano, tú vas a caminar con Dios. Iglesia, vamos a caminar con Dios. Hermanos en la fe, vamos a caminar con Dios. No tengamos ningún temor. Vamos a regocijarnos. Vamos a declarar sus maravillas. Vamos a tomar esa autoridad, esa fe, esa confianza. Vamos a declarar esas maravillas de parte del Señor. Y vamos a concluir con lo siguiente. En el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Reciba, mi hermano, esta salvación. Reciba esta gracia de Dios y acerquémonos a Dios. Oremos, Señor. Nuevamente estamos delante de tu presencia. Cuando viniste a esta tierra, Señor, te hicieron sufrir. Por incredulidad, los mismos familiares no creyeron en ti. Los mismos discípulos te traicionaron. Los mismos creyentes voltearon su cara hacia ti. El pueblo prefirió que te crucificaran. Los seguidores religiosos se burlaron de ti. Te acusaron y te declararon que tú tenías demonio. Pero Señor, tú resucitaste entre los muertos y con poder y autoridad levantaste todas aquellas almas que estaban destrozadas, y la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado y nos dio vida a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso en este día, en esta mañana, tómate de la mano del Señor y dile: Señor Jesús, yo recibo esa bendición, esa salvación, esa gracia. Permíteme, concédeme estar contigo. En el nombre de Jesús te doy gracias, y que esta palabra nos ayude a seguir caminando con Dios, con ánimo, con entusiasmo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos próximamente. Estamos haciendo unas pregrabaciones porque hemos tenido algunos problemas técnicos, pero próximamente estaremos tratando de mejorar. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Muchas bendiciones.